Buenos días, Shabbat Shalom a todos. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de estar con ustedes en este día de reposo, donde reposamos de las actividades que hemos tenido los 6 días anteriores. Le damos gracias al Eterno por este día de reposo, donde tenemos ese tiempo para estar con el Eterno, con la familia, y recordar a la familia lo importante de guardar este día delante de Dios. Le damos gracias al Padre. Vamos a empezar con una oración. Hoy vamos a estar hablando sobre la Parashá Coré, que tiene muchos puntos de enseñar, pero siempre hay que enfocarnos en lo clave de esta enseñanza, que en este caso va a ser el pecado de la soberbia. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de estar juntos y de yo poder hablar tu palabra. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por la fidelidad tuya durante esta semana, donde tú manifestaste tu favor y tu gracia, donde al buscarte a ti, Señor, nos instruiste, nos revelaste tu palabra y nos diste luz sobre aquellas cosas que no entendíamos. Te damos gracias por la enseñanza que viene a través de esta porción. Y te pedimos, Señor, que me ayudes a mí a comunicar esta verdad y que tu pueblo pueda entenderla y recibirla. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, con permiso. En el libro de Números, capítulo 16, del 1 al 3. Y vamos a ver inmediatamente el espíritu que trae Coré. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Y quisiera también leer del capítulo 15, unos versículos que hay ahí. Vámonos al verso 13 hasta el 16 y luego vamos a ir. 13 al 16. Si me lo puede leer, Leti. Números 15, 13 al 16. Todo natural hará estas cosas así para hacer ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Amén. Entonces, cuando vemos también el verso 30 de este mismo capítulo 15, también este es un verso muy clave en esta enseñanza de hoy, porque vamos a ver la palabra soberbia ahí. Y dice así en el 30: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh, verso 31, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, nos da un ejemplo más adelante ahí de alguien recogiendo leña en el día de reposo, y lo traen a Moisés, y Moisés le pregunta a Dios qué van a hacer con él, y
Yahweh le dice que lo lleven al pueblo y lo apedreen en el verso 36. Y Yahweh dijo a Moisés 35, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh mandó a Moisés. Pero antes de eso no sabían qué hacer. Y Dios juzgó el corazón de este hombre que estaba retando la instrucción de Dios y decidió trabajar, cuando Dios dijo al pueblo que reposaran, trabajar en el día de reposo. Y le dijo, ok, entonces ya vi tu corazón y voy a tener que pronunciar juicio sobre ti. Pero antes de adelantarme, yo quiero que ustedes subrayen la palabra soberbia, que en el verso 30 está. Quiero que subrayen la palabra ultraja. Subrayen la frase tuvo en poco la palabra de Yahweh. Tuvo en poco, esa palabrita. Esas tres. Tuvo en poco la palabra. Y luego esta otra expresión en el mismo verso, menospreció su mandamiento. Ok. Quiero dar una introducción primero sobre lo que es el corazón del hombre y quiero dar algunas definiciones sobre carácter. Yo quiero empezar diciendo que lo que tú siembras en tu corazón va a florecer. Lo que siembra crece y florece. Y aunque se tarde en florecer, se va a manifestar, ¿verdad? Porque lo que tú has sembrado es como todo. Nosotros somos como tierra. Lo que le siembras, eso es lo que sale. En este aspecto del corazón, hablando espiritualmente, lo que le siembras a tu corazón es lo que va a salir, ¿verdad? Y ya sea mañana, 2 años más tarde, 1 año, 10 años, pero va a salir. Ahora, carácter. ¿Qué quiere decir carácter? Carácter son las cualidades mentales y morales distintivas en un individuo. Es fuerza moral y ética que incluye honestidad, integridad y principio. ¿Por qué buen carácter es importante? Es una buena pregunta. Porque mantienes tu corazón en la correcta dirección. Lo que habló Yeshua de mantenerte en el camino angosto, hablando espiritualmente. El corazón de Coré lo desvió a un mal camino. Vamos a ver unas lecturas en Proverbios 4, 19, que dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Verso 25 al 27 del mismo capítulo 4 de Proverbios dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, cuando hablamos de Coré, hablamos de cuál era su motivación. Número 1, pensó que él podía dirigir al pueblo mejor que Moisés. Y eso lo lleva a otra cosa que se llama rebelión. Y su rebelión es contra Moisés, pero en sí era una rebelión contra Dios porque Dios había puesto a Moisés como líder. Moisés nunca pidió ser el líder de Israel, nunca tenía eso en mente. Dios lo puso, Dios lo ordenó, Dios le dijo: libera a mi pueblo de Egipto, tráelo de allá, de esa esclavitud, porque lo quiero llevar a una tierra de bendición y de promesa que yo tengo separado para ellos. Un regalo. Tengo un regalo para mi pueblo, donde quiero que habiten en paz, donde quiero que vean lo que esa tierra produce, que va a ser una tierra de leche y miel. Y ellos sabían que Moisés no se había puesto ahí. Dios lo había puesto, que es muy diferente a que tú digas: yo me voy a poner ahí y ¿quién me va a parar? ¿No? Quiero darles, antes de seguir, el significado del nombre de Coré. El nombre de Coré quiere decir calvo, hielo y granizo. Eso es lo que quiere decir su nombre. Calvo, hielo y granizo. Así que más o menos tienes una idea de el nombre de él, ¿verdad? Sí.
Sí, pues no, como que no hay mucho fruto ahí, ¿verdad? Exacto. No sé. Y las escrituras que vamos a estar cubriendo hoy es del número 16:1 al número 18:32. Y también Primera de Samuel 11:14, del 12 al 22, y en el Brit Hadashah, que es el pacto renovado, lo que le llaman el Nuevo Testamento, Juan 19, del 1 al 17. Y vamos a empezar, vamos a preguntarnos qué corrompe el corazón del hombre. Y ahí mismo en Proverbios 4, 20 al 23, yo quiero que ustedes regresen conmigo a ese mismo capítulo, por versos 20 al 23. ¿Qué? ¿Proverbios? Le voy a pedir a Leti que me lea Proverbios 4, 20 al 23. Proverbios 4, del 20 al 23. Vamos a leer. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces vemos aquí algo, mala comunicación. Como ustedes saben, cuando usted mira la manera en que se formaban las tribus alrededor del tabernáculo, Rubén y Leví estaban cerca, era la que más cerca estaban una del otro. Y esta comunicación mala la planeó Coré con otros y comunicó una mala intención. Como ustedes va a ver, miembros de la tribu de Leví envueltos en esta insurrección contra Moisés. Y para empezar, la pregunta de qué corrompe el corazón del hombre, mala comunicación con mala intención. En 1 Corintios 15:33 dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El orgullo de tu corazón, número 2, ¿qué corrompe el corazón del hombre? El orgullo de tu corazón. En Abdías 1:3 dice, el orgullo de tu corazón te ha engañado. En Abdías 1:3, el orgullo de tu corazón te ha engañado. O sea, el hombre de corazón orgulloso no puede ver sus faltas. Los hace imaginar que tienen virtudes que no tienen. En el caso de Coré, la corrupción de su corazón llevó a la rebelión. Y hay una cuestión cuando hablamos de cómo interpretar las escrituras, hay algo que se llama la ley de primera mención. Y vamos a estar viendo esta palabra soberbia en primera mención en las escrituras en las diferentes formas de soberbia, ¿verdad? O sea, definiciones que en contexto con las escrituras. Palabras que por primera vez se mencionan en la Biblia que establece una base para implementar juicio y justicia e interpretación. Eso es lo que quiere decir la ley de primera mención. ¿Qué es considerado ante Dios rebelión? Es otra buena pregunta. Vámonos ahí a Números 15:30 para empezar a ver la definición de esta palabra soberbia. En Números 15:30 va a ser uno de los versos claves de esta plática, hermanos. Números 15:30. Otra vez lo leemos. Dice así. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Ahí está la palabra soberbia. La persona que hace algo con soberbia. Aquí la palabra es rum. R-U-W-M en hebreo. Y rum quiere decir exaltarse o contribuir a que otros se exalten, levantarse y remover, y entre paréntesis presumido. ¿Ok? Se la repito, rum, exaltarse, contribuir a que otros se exalten, levantarse y remover, presumido. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis 17, de 7 a 20, pero vamos a enfocarnos en la cuestión del nivel de las aguas en el diluvio. Y dice,
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. En Génesis 7:20 dice que se elevó 15 codos más altos, subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, que vienen a ser 6.75 metros. Entonces, habla de una altura. O sea, alzaron el arca, se elevó sobre la tierra. La elevación. Ándale. Entonces, cuando hablamos de soberbia, hablamos de alguien que se eleva sobre, su corazón se eleva sobre otro, sobre circunstancias, sobre lo que sea, se eleva, o sobre personas. Entonces, hay otra palabra que también está incluido en esta definición que se llama yad, Y-A-D. En hebreo quiere decir mano fuerte, mano extendida y una puerta que cubre las palabras Yud y Dalet. Vemos que en número 15:30 también, más adelante vamos a definir la palabra ultraja, pero vamos a ver otra vez la ley de primera mención con la palabra yad que está en Génesis 3:22. Vamos a Génesis 3:22 que dijo, y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, como en este estado de pecado. Entonces ahí la palabra es no alargue su mano, la expresión. No alargue su mano es yad, o no extienda su mano y tome del árbol de la vida y viva en este estado permanente de pecado, de desobediencia, de rebelión. Ajá. Ok, vamos a seguir con las definiciones de la palabra soberbia a base de la ley de primera mención. Soberbia también quiere decir, hablando de yad, esta es una persona, vamos a dar una definición también, ya entienden la idea, ¿verdad? De una mano extendida, mano fuerte, que dice, ¿sabes qué? Resisto lo que tú me dices, no quiero tener nada que ver con lo que me dices, ¿verdad? Es como cuando te extiendes tu mano y le dices, hasta aquí la distancia que me puedes saludar, no me abraces ni me beses. ¿Ah? Ok. Esta es una persona que no tiene remordimiento y esta persona está haciendo algo que sabe que es toda su responsabilidad lo que está haciendo. O sea, está consciente de lo que está haciendo, no es por error. Hablando de Coré. Está consciente de lo que está haciendo. Ya lo planeó. Ya lo maquinó, ya sabe lo que quiere hacer y lo va a hacer. No tiene remordimiento. O sea, extendiendo la mano fuerte y haciendo lo contrario a lo que demanda Dios, que es sometimiento a su instrucción. O sea, lo que Coré está haciendo es, yo extiendo mi mano y te digo, ¿sabes qué, Moisés? Yo te resisto como autoridad, porque tú te crees que eres mayor que nosotros. Como leímos ahorita, todos nosotros, dijo Coré, somos santos y Yahweh habita en medio de nosotros. Yahweh habitaba en medio de ellos, pero eso no quiere decir que Moisés no había sido puesto por Dios y que era su líder, porque Romano dice que respetemos toda autoridad puesta por Dios. Exactamente. ¿Ok? Entonces, esta persona, según este contexto y definición, merece un juicio. Para cuando hablamos de un juicio, entra la palabra karet, que es una palabra hebrea que quiere decir ser cortado. Ser cortado. Ejemplo, el uso de esta palabra ofrece, vamos a ver cómo esta palabra es usada en las Escrituras, pero en Éxodo 3:1 dice, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada, hablando de violar el día de Shabbat. O el día de ¿Éxodo qué? 31:1. 31. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Eso es karet, ser cortada, ¿verdad? Será Éxodo, número, ¿no? Éxodo 31. No, Éxodo 31 dice, 1. habló Yahweh a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Ok, entonces es por ahí del 3 entonces al 16 de Éxodo. Ok. Ahorita lo leemos en Éxodo, corregimos esa cita, que sería el 31 del
Éxodo 31 es del 12 al 17. Sí, del 12 al 17 Sí, donde habla de esa es esto. la cita correcta. Sí, exacto. Que será cortado por violar este día Ajá. consagrado a Dios. Ahora, Caret también tiene que ver con ser deprivado de la vida eterna. En el caso de que es de Coré, vamos a suponer, es un juicio donde este hombre viene contra la autoridad no solamente de Moisés, contra la autoridad de Dios. Al venir contra la autoridad de Dios, automáticamente Dios trae un juicio de castigo sin misericordia. ¿Ah? Caret es una forma de castigo que puede llevar a la muerte prematura o exclusión de su pueblo, como lo vimos con el hombre de la leña, recogiendo leña. Y vamos a ver otros ejemplos. Ahora, el erudito Richard C. Steiner, en el hebreo, dice que el ser cortado es un antínomo para ser recogido aún o unido a su pueblo, ¿verdad? Que alguna vez se oye, y fue unido a su pueblo cuando murió, ¿verdad? Fue unido a su pueblo, lo vemos mucho eso en los reyes, Sí. y fue unido a su pueblo o a sus padres, ¿verdad? Algunos pecados por los cuales resulta en Caret, vamos a verlos. Según este mismo hombre, erudito en hebreo, dice Robert Steiner, dice que lo primero es violación del tiempo sagrado. Violación del tiempo sagrado, él dice, es considerado Caret. Sí, yo creo que por eso los hermanos de la casa de Judá estudian tanto el día y que cuando lo comparan con otros mandamientos, pues son lo que estás haciendo, que sea una emergencia de verdad para salvar la vida, que sea para no morir de hambre, que sean varias cosas, ¿verdad? Emergencias que están permitidas. Exacto. ¿Verdad? Pero ya cuando lo hacemos con toda alevosía y ventaja y planeado, y esta fiesta la haré en Shabbat, por ejemplo, o algo Exacto. así, ¿verdad? Entonces ya es algo que tú estás sin la conciencia de saber lo que es el Shabbat. Ya, exactamente. Ahora, pero lo peor es, Leti, cuando tú sabes que tienes que guardarlo y a sabienda no lo guardas. Sí, yo estoy hablando de los que sabemos y hemos estudiado lo que es este mandamiento. No tanto por en sí la regla, pero más, sino también la bendición que opera en este día, porque es un espacio sagrado, es un día que el Señor lo llama santo. Entonces, es el estar conscientes y tener el cuidado de honrar al Padre. Es una manera que le honramos y le obedecemos. Sí, porque recuérdate que Shabbat representa que Yahweh, o nos recuerda que Yahweh es el creador, nos recuerda que descansó, o mejor dicho, reposó el séptimo día en la creación. También el Shabbat es algo que nos recuerda de que Él es nuestro proveedor, porque le dijo al pueblo, ¿sabes qué? El sexto día le voy a dar el doble para que no tengan que trabajar el Shabbat, ¿verdad? Entonces, recuerden esto, hermano, que hay que entender esto, porque una vez que tú eres redimido, que eres perdonado por el sacrificio de Yeshua, y tú pides perdón y confiesas tu pecado, y reconoces a Yeshua como el Hijo de Dios que resucitó de los muertos, Él te redime, y luego Él pide de ti que te sometas a su instrucción. Eso es el orden de Dios, hermanos. Ahora, estamos hablando aquí de lo que dice el hermano Robert Steiner, de las cosas que muestran soberbia contra Dios, que es la palabra Caret, K-A-R-E-T. Lo primero es violación del tiempo sagrado, que incluye Shabbat y las 7 citas con Dios al año. Lo segundo es la comida Hametz, o sea, comida con levadura durante la Pascua. Lo tercero es el sexo ilícito. Lo cuarto es impurezas rituales y rehusar ser circuncidado. El libro de Números declara que cualquiera que deliberadamente o que con altanería y arrogancia desobedezca, recibirá ¿qué? Caret. Caret, en otras palabras, es el juicio de Dios. Cuando hablamos de Caret, estamos hablando de alguien que merece el juicio de Dios. Que quiere decir, en sí la palabra Caret, recuerden lo que quiere decir, es ser cortado, que es parte de la definición de soberbia.
¿okay? Ser cortado, que ya lo vimos en Éxodo 31, del 12 al 17, hablando de violar ese día. Entonces, todo esto es una forma de rebelión. Una forma de rebelión cuando hablamos de que violas el tiempo sagrado, de que te vale, que Dios dijo que en el cuarto mandamiento dijo, guarda este día como un día apartado para mí, consagrado para mí, te vale que no lo guardes. Entonces, está eso como una forma de rebelión. Está comer comida con levadura durante la Pascua, tener sexo ilícito, impurezas rituales y rehusar ser circuncidado. Entonces, eso son una forma de impureza. Es decir, no estoy hablando del circuncidado, estamos hablando de alguien que tiene los medios para circuncidarse porque yo sé que hay un costo y no lo hace. O aquellos que practican, por ejemplo, impurezas rituales es como lo que hizo Belsasar. Durante el tiempo que Daniel estaba ahí, que estaba este hombre de rey en Persia, que usó los utensilios del templo para usarlo para su fiesta, para festejar. Inmediatamente vino caret sobre él y vino un juicio sobre él, que se escribió una palabra, él vio el dedo de Dios escribiendo en una pared ahí de su palacio, donde manda a Daniel que le venga a interpretar lo que dice ahí. Y la interpretación es en sí que el juicio de Dios lo ha hallado culpable, lo ha hallado mal delante de Dios, y que el juicio de Dios hoy sería su último día como rey en la tierra. El juicio de Dios, caret, venía sobre él. ¿Sí? O sea, una persona que merecía el juicio de Dios sobre él. Ahora, vamos a hablar sobre lo importante de lo que es recibir las instrucciones de Dios, porque son parte de los pactos, el pacto que hacemos con Dios. Y reciben leyes, instrucciones y hacen pactos con Dios, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. La tarea que Dios les da es que tomen la tierra prometida, hablando del contexto donde estamos en Números. Dios les dice, vayan y tomen la tierra que les doy. Todo lo que estamos hablando un poquito de la porción de la semana pasada, donde Dios manda a los 10 espías a espiar la tierra. Y nada más le quiero dar así un corto historial de esta palabra caret manifestándose en el pueblo de Dios y en algunos líderes, como en el caso de Coré y los 250 príncipes y sus familias. Aquí vemos en el camino, primero reciben leyes e instrucciones cuando salen de Egipto. Luego la tarea que Dios les da es que tomen la tierra prometida. Luego le dice en el camino, le da órdenes donde cada vez que se paran, cada vez que descansan, hay una administración de Dios al pueblo. Pero durante el camino, en el desierto, hay muchas veces que murmuraron contra Aarón y Moisés. Y por este acto, Dios destruye a 15,000 personas por varias maneras. Y por último, envían los espías a ver la tierra, pero hay 10 espías que dan un reporte que causa temor en el pueblo. Y el pueblo rechaza la tierra que Dios le dio como rey de Israel, que le regala. El pueblo la rechaza y por ende están rechazando a Dios. Porque en la cultura del antiguo Medio Oriente, cuando un rey daba un regalo y tú lo rechazabas, automáticamente era considerado a muerte, porque era un rechazo al rey. Entonces, aquí Dios corta esa generación de obtener la tierra prometida y mueren en el desierto, caret. Mueren en el desierto porque rechazaron a Dios al rechazar la tierra que le estaba dando. Regresamos a Números 15:30, donde dice otra vez esta palabra: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, y esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí está la palabra ultraja, que en hebreo es gadav, G-A-D-A-V, gadav. Esta palabra aquí quiere decir blasfemar. Dice ultraja a Yahweh. Ajá. Blasfemar quiere decir esta palabra, Leti, ultraja, en el hebreo. ¿Qué quiere decir? Blasfemar. Oh. Que es gadav. Blasfemar es cuando tú intencionalmente resistes la verdad o resiste la verdad. Cuando tú intencionalmente resiste la verdad. Vamos a ver dónde hay primera mención de esta palabra.
vamos a ver Isaías 37, 21 al 23 de Isaías, hermanos. Isaías 27. 37, perdón. 37. Vayan allí conmigo para que vean esta palabra aquí en el contexto de lo que Dios está diciéndole al rey Sennacherib. ¿Qué versículo? Versículos 21 al 23. Vayan allí conmigo. Entonces, 37. 21. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Yahweh habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. 23. ¿Y a quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Ahí está. Al hablar contra el Santo de Israel, hermanos, estás hablando de blasfemar contra él. Aquí las amenazas de Sennacherib lo tomó Dios como una blasfemia contra Dios. La otra palabra que encontramos en Números 15:31 es tuvo en poco. Vayan allí otra vez conmigo a Números. Les dije que vamos a estar mucho en ese capítulo 15 antes de llegar al capítulo 16, que es eventualmente donde vamos a cerrar para ver un poquito más en detalle la actitud de Coré. El 31 dice así: por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh, ahí, vamos a parar ahí. Tuvo en poco la palabra de Yahweh. Esta frase, tuvo en poco, es en hebreo basa, B-A-Z-A-H, que quiere decir menospreciar. La primera mención de esta palabra, en la palabra está en Génesis o Bereshit 25:34, donde dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Ok? Entonces ahí está la primera mención con la cuestión del menosprecio a la primogenitura que Esaú le tuvo. O sea, es un menosprecio a la palabra. Es un menosprecio a la palabra, definitivamente, y esa es la primera mención de esa frase o de esa palabra. Menosprecio, no la valoras. No valoras. Y también está ahí mismo, en ese mismo 15:31 de Números, dice, y menospreció su mandamiento, hablando en contexto a Coré, a la palabra aquí. Y dice, y esta palabra aquí, en esta segunda frase, en contexto con menospreció su mandamiento, es la otra palabra en hebreo para menospreciar, en contexto con el verso 31 de Números, que quiere decir esto, Leti: violar, frustrar y hacer inefectivo. Violar, frustrar y hacer inefectivo. Sí, todo lo que dice que tuvo en poco. Menospreciar. Ajá. Menospreciar en la segunda parte del verso 31. Menospreció su mandamiento. Sí, la primera estuvo en poco y la otra es menospreció su mandamiento. Esa menospreció su mandamiento quiere decir ahí violar, frustrar y hacer inefectivo. Híjole. Entonces estamos hablando de gente que viola, frustra y hace inefectiva la palabra. Porque cuando usted ves lo que él hizo con el pueblo, Coré, hizo manipular al pueblo con sus palabras que violaron la palabra de Dios, conociendo ya que Dios había puesto a Moisés y Aarón. Frustraron las órdenes de Dios e hicieron efectiva la palabra. ¿Ok? Que quiere decir que él con todos sus líderes de 250 príncipes, más los de Datán y Abiram, se levantaron, contaminaron al pueblo, lo manipularon para que se hiciera la palabra de Dios inefectiva. Entonces, cuando tú eres un líder, un pastor, un ministro, que no quieres someter a la palabra de Dios, tú lo que estás haciendo es influenciando a la gente a hacer lo mismo. Yo creo que tiene que ver con Mateo 5:19, donde dice: cualquiera pues
que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Definitivamente va concordando con esta misma línea de pensamiento. Yeshua habló esto. Ajá. Ahora, la primera mención de esta palabra está en Génesis 17:13, concerniente a violar la palabra de Dios, ¿verdad? La primera mención de esta palabra está en Génesis 17:13. Y si tú te fijas, dice, han violado mi pacto. Es decir, vamos a verlo. Génesis, vamos a leerlo en contexto para que no vaya a haber ninguna confusión o mala interpretación. Okay, dice así la palabra en Génesis 17:13. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, en este caso está el contexto de la circuncisión, ¿verdad? Que es una manera de mostrar pacto con Dios, ¿verdad? Entonces, es una manera que cuando no lo hacían ni podían hacerlo, violaba el pacto, ¿verdad? Con Dios, porque era una señal, es como el Shabbat, es una señal que tenemos de pacto con Dios. El Shabbat es también una señal, ¿verdad? Ahora, en Números, cuando hablamos de, seguimos con esos dos versos, 15, 30, 31, nos habla del pecado intencional. Es el que blasfemia, tienen en poco la palabra de Yahweh. Blasfema. ¿Es la palabra correcta? Bueno, aquí está la hermana que me está ayudando en todo esto. No sé si es blasfema, sí, creo que es blasfema. Es blasfema, ok. Tienen en poco, entonces, oigan, pecado intencional es el que blasfema, tiene en poco, menosprecia sus mandamientos y los viola. Y viola las instrucciones de Dios. Esta es la definición en sí, ese es un soberbio. Otra vez lo voy a repetir, Leti. Pecado intencional, blasfemar, tener en poco las palabras de Dios, menospreciar sus mandamientos, violar los mandamientos o las instrucciones de Dios es la total definición de soberbia. Aquí la única solución es que tú vayas directamente al Padre y apeles a su misericordia. Yo lo que haría en este momento es, si tú sabes que está violando, que si una parte de esta palabra te toca a ti o a mí o a quien sea, nos vayamos y apelemos a la misericordia de Dios y le digamos a Dios, perdóname, Señor. Él no rechaza un corazón contrito. Exactamente, Él nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Lo que pasó con David, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que Dios quiere de ti. Oye, ¿sabes qué? No sabía que... no sé si no sabías, pero si sabías y lo estabas haciendo, oye, antes que venga Caret... No sabía que era tan serio. Sí, no sabía que era tan serio. Antes que venga Caret, que quiere decir ser cortado, no quiero ser cortado, Padre, perdóname. Ten misericordia de mí, porque desde este día en adelante prometo empezar a obedecer exactamente tus instrucciones como tú nos las diste como pueblo tuyo. Porque nuestra identidad con el pueblo de Israel es porque Yeshua murió por mí. Al yo recibirlo y aceptarlo, yo estoy aceptando ese pacto con Él y a la misma vez estoy aceptando que estoy en pacto con Yeshua, que por medio de Yeshua tengo pacto con Israel y el Padre, ¿verdad? Por eso le leí primero ahí en Génesis 3, 15, 13 al 16. Porque el mismo natural como el extranjero, la misma ley le explica a los dos. Exacto. ¿Ok? Aplica. Entonces, ¿cómo definimos soberbia? Vamos a ponerlo en una manera que la puedas entender, aun si no la has entendido. Soberbia es elevarse por encima como las aguas del diluvio. Intencionalmente extender la mano en contra del rey, ultrajar, blasfemar a Yahweh como con la arrogancia de Sennacherib, rey de Asiria, tener en poco como Esaú, que menospreció su primogenitura para dar por un plato de lentejas, y menospreciar como el que hace para causar y establecer para él y los suyos sin efecto, abolido el convenio de Yahweh, que es lo que hizo Coré. Si no entiendes la primera definición, te la di en detalle. Así es. Ahora, ya estamos por acabar. La actitud es, para vencer en todo esto, hermanos, la actitud es someterte a Dios. ¿Por qué?
Porque cuando te sometes a Dios vas a poder resistir al diablo de no caer en soberbia. Santiago 4:7. Es decir, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti a menos que tú violes el pacto que tienes con Dios, el convenio, el acuerdo de obedecer sus instrucciones. Vamos a empezar con los 10 mandamientos, ¿verdad? Que tengas un pacto con Dios, que yo voy, ya te recibí, Yeshua, ya reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, que tú moriste por mí, que eres el Hijo de Dios, confesé mis pecados, ahora, Señor, quiero mantenerme en pacto contigo, guardando las instrucciones que tú me diste. ¿Ok? Si estás sometido a Dios, estás sometido a lo que Él pide de ti. Eres obediente a su palabra, no hay ningún deseo de violar sus mandamientos y la soberbia no tiene lugar ni la rebelión. Ahora, ya vamos al final aquí con el capítulo 16. Coré tiene un espíritu que le llamamos el hombre fuerte en el corazón de Coré, que es la soberbia. La soberbia es el espíritu fuerte que está en Coré y es lo que lo lleva a la rebelión contra Moisés, que en sí es contra Dios, porque Dios puso a Moisés, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Números 16, hermanos, Números 16, y vamos a cerrar con este capítulo. Número 16. Los primeros 3 versos, usted ve algo interesante, que la soberbia contamina, la soberbia en Coré contamina al pueblo. Esa contaminación la vemos por la manipulación que ocurre en el pueblo, ¿verdad? El pueblo está totalmente detrás de Coré, apoyándolo. Sí, en ¿cómo esto. qué porcentaje estaría? Era un porcentaje grande. Sí, porque aparte dice que cuando se acercaron ahí eran 250 Líderes. líderes que estaban ahí rodeándolo. Yo creo que ya estuvieron un buen rato planeándolo como... Definitivamente. O sea, porque no fue así que de que voy a mañana, ¿no? Sí, porque dice aquí en en los capítulos 16, verso, dice que los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, Leti. Sí, pues Eran del consejo de varones de renombre, no eran cualquiera, eran hombres de consejo, de renombre. O sea que el pueblo los conocía. Sí, sí. ¿Ok? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya a vosotros porque toda la congregación que ya manipularon, todos ellos son santos y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? ¿Quién dijo? Imagínate, ¿Cuándo se levantó Moisés contra la congregación? Moisés es llamado el hombre más manso que ha habido. O sea, no tenía ni siquiera la característica de un líder arrogante o que dijera aquí se hace como yo digo. O nunca fue así, siempre era que preguntaba al Señor qué tenía que hacer en cada situación, ¿verdad? Por cuanto el Padre le estaba otorgando a él de primera mano la Torah, la Exactamente. instrucción. Y no estaban satisfechos donde Dios los puso. Ese era el punto. O sea, ellos querían poder. Y ellos querían que sustituir a Moisés y él ponerse a dirigir, porque él pensaba que él podía dirigir al pueblo mejor que Moisés. ¿Okay? Ahora, del 4 al 7, hermano, usted va a ver algo que nos habla como gente que está bajo esta influencia de soberbia muestran como que son espirituales. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver del 4 al 7, porque rápido se va a utilizar lo que se hacía en el templo, ¿verdad? Con las oraciones de incensario, ¿verdad? Dice, y habló a Corea a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito. ¿Ok? Y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Leví. Entonces, estaba Leví metido como le dije, con la tribu de Rubén, porque eran los que más estaban cerca el uno al otro en la alineación que tenían alrededor del tabernáculo. Son los que más se comunicaban. Entonces vemos del 4 al 7 que gente que supuestamente son líderes, supuestamente deben de ser espirituales,
utilizan su posición para, en este caso, venir contra el líder que Dios ha puesto para ellos tomar el lugar de esa persona, manipulando al pueblo para que el pueblo los apoye. En el verso 8 al 11 vemos aquí una de las cosas que motiva a Coré es la envidia. Ahora recuérdate que ya Coré esparció su palabra o a través de los príncipes y todos estos 250 murmuró contra Moisés y Aarón y dijo, oiga, estos dos se creen que son mayores que nosotros, vamos a sacarlos de ahí porque ellos no son mayores que nosotros, todos somos santos y Yahweh está en medio de nosotros y nosotros ¿por qué tenemos que estar tolerando a estos de líderes? Ya se enviaron todos los correos electrónicos que se pudo. Ándale, ¿qué ha sucedido? Entonces, del 8 al 11 vemos eso, porque ¿qué? Dice que es la pregunta que le dice a Moisés, oye, es poco que el Dios de Israel, en el 9, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de la congregación poco para ministrarles. Otra vez, tuvieron en poco donde Dios los puso. Y ese es un problema que una vez existe en las iglesias, que la gente, Dios lo pone a servir ujier o servir en alguna capacidad y de repente, ¿qué? Quieren ser algo más. Exacto. Y todavía no han podido funcionar bien en lo que están. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, aquí en este ejemplo, ¿verdad? Que no estaba satisfecho donde Dios los puso. Recuérdate que la línea de Rubén, ¿por qué Dios rechazó a esa línea en el sacerdocio? Porque Rubén cometió un pecado. ¿Te acuerdas? Exacto, sí. ¿Recuerda el pecado que cometió él? Sí, subió a la cama de su padre. Subió a la cama de su padre. Entonces, ¿qué pasa? Él no puede escoger esa línea para ser sacerdotes, pero escoge la línea del padre de Moisés y Aarón, que es Aram, ¿verdad? Uh-huh. Porque esa línea está más pura. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, y lo peor que les molestaba a esto es que esto estaba puesto ahí para toda la vida. Todos los descendientes de Aarón iban a seguir siendo sacerdotes. Entonces ellos estaban pensando, y los hijos míos nunca van a llegar a esa posición. Siempre van a ser los que sirven cargando el tabernáculo y los utensilios. ¿Entiendes? Entonces él dijo, oye, yo no quiero que mis hijos se queden en este nivel. Yo quiero que también sean sacerdotes como los hijos de Aarón. Cohen Gadol. Hasta somos sacerdotes si se puede. Sí. Entonces, pues ahí estaba la envidia, ¿verdad? En el verso 11 al 11, 8 al 11 lo vimos esto. Del 12 a 14 empezamos a ver otro nivel de esta soberbia contra no solamente el hombre de Dios, Moisés y Aarón, sino contra Dios mismo. No hay respeto, hermanos. Fíjate que no respetaron la autoridad delegada por Dios. Ahí lo vemos del 12 al 14, léalo. Moisés dice, oye, ven acá, Datán y Abiram, vamos a hablar. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Y hacen una pregunta, Moisés, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, Egipto, por favor, para hacernos morir en el desierto? Ustedes están en el desierto porque rechazaron entrar a la tierra prometida creyendo a los 10 espías, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. ¿Cuándo se enseñoreó Moisés de ellos? Es una mala semilla hablando. Ni tampoco nos has metido en tu tierra que fluye leche y miel, si no nos ha dado, ni nos ha dado heredades de tierra y viñas. Ahora la pregunta, ¿sacará los ojos de estos hombres? No subiremos, Moisés, a hablar contigo. Porque es tu culpa que estamos aquí todavía en el desierto. No es la culpa de Moisés, es la culpa de ellos. Ellos dijeron, no vamos a entrar a esa tierra de gigantes. Y ¿sabes qué? Le creyeron a los 10 espías. Le creyeron a los 10 espías. Exacto. No le creyeron a Josué y Caleb. Entonces, recuerdan lo que dimos la semana pasada. Más de 600,550 hombres de esa generación murieron. Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. ¿Ok? Así que no juegues con Dios. Fíjate bien. ¿Por qué estamos hablando de ser cortado? Caret. ¿Ok? Ahora, fíjate. Seguimos lean ahí esos dos versos, hermano. No respetar la autoridad delegada por Dios. Y luego del 15 al 32, usted va a ver que cuando alguien opera en soberbia,
La palabra claramente nos está diciendo de ahí, apártate de él o ella, porque el mismo Dios se aparta de ellos. Si tú ves la conclusión, bueno, hasta el verso 32, donde se los traga la tierra y todo. Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Exactamente. Wow. Entonces mi consejo es que te apartes de esta gente. Si tú eres pastor, ministro, aparta a esa gente de tu congregación. Dile, ¿sabes qué? Tú no estás funcionando en el orden de Dios. Si muestran esa actitud que tuvo Coré de un corazón corrupto, un corazón que esa misma corrupción lo llevó a contaminar al pueblo y a manipularlo. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Estás fuera de mi orden porque yo puse a este varón aquí. Yo establecí mis instrucciones. Yo di los 10 mandamientos y los escribí con el dedo mío. Como que tú te pares y digas, ya eso no hay que hacerlo. Ya eso no hay que obedecerlo, porque eso es del primer pacto del Antiguo Testamento, como le dicen algunos. La ley esa ya pasó. No pasó. Se renovó. Cuando Yeshua vino y murió por nosotros, ese pacto se renovó otra vez. La más que dijo, en vez de estar nada más en tu cabeza, lo voy a pasar a tu corazón para que tu alma esté envuelta y tu espíritu con mi palabra. Y entiendas el espíritu de mi palabra, que no es nada más una ley que te está forzando a hacer cosas. Es que el espíritu mío está en esa ley. El espíritu mío está en esta instrucción, para que yo pueda morar en ti, para que yo pueda ayudarte en el camino angosto que llevas. Amén. Porque es fácil hacer como Coré, desviarte del camino correcto, desviarte del camino angosto. O sea, Dios está buscando gente que quieran caminar rectamente delante de Él. ¿Y cómo yo camino rectamente? Obedeciendo su instrucción. Si el dedo de Dios escribió estos mandamientos, ¿quién eres tú para decir que la ley ya pasó? Para nada. ¿Okay? Tenemos que tener muy viva la instrucción que le dio Moisés a Josué, ¿no? El que le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Estas fueron palabras de Yahweh para Josué. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De verdad es tan importante estar meditando de día y de noche. Tenemos que estar tan conscientes de sus mandamientos. Una para darle honra y gloria al Rey, al Todopoderoso, pero las instrucciones fueron también para nuestra bendición, para nuestro bien. Dice ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque es entonces que harás prosperar tus caminos y tendrás éxito y todo te saldrá bien. Garantizado. Amén. Ok, hermano, entonces esa es la palabra que tenía para ustedes este día. Espero en el Eterno que ustedes la reciban, que puedan poner esta palabra en práctica en sus vidas, no dejar que el enemigo contamine su corazón, Sí. no pensar en hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer, no rebelarte contra la palabra de Dios, mantener tu corazón honesto e íntegro delante de Dios, hermano, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ya lo vimos con esta última definición de soberbia, caret, que habla de ser cortado. Yo no quiero que tú, ni nadie, ni yo, ninguno queremos ser cortado, hermanos. Entonces yo les recomiendo que tomen esta palabra en serio en sus vidas y que sean gente que resisten al diablo a través de la obediencia a su palabra, y entonces él huirá de vosotros. Si no resistimos la tentación de tener soberbia, si no resistimos la tentación de ser rebelde, hermano, si tú tienes tu propio negocio, vamos a suponer en Shabbat, tú debes de estar cerrando ese negocio y diciendo, ¿sabes qué? Voy a guardar Shabbat. ¿Okay? Porque es un día que Dios mandó a consagrar. Pero hermanos, los dejo con la bendición sacerdotal que dice así: Yevarejeja Yahweh veishmereja, Yahweh te bendiga y te guarde. Yael Yahweh panabeleja vijuneja, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Isa Yahweh panabeleja veyasem leja shalom, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por la bendición de compartir
y de aprender mientras estoy en todo esto de esta preparación para esta palabra. Yo mismo estoy aprendiendo, Señor, Gracias. y entendiendo mi responsabilidad delante de ti, Señor. Y yo espero, Señor, que mis hermanos entiendan lo importante que es ser responsable de ti, a ti, con la palabra que tú nos ordenaste y nos diste. Perdónanos, Señor, si intencionalmente hemos estado violando tu palabra, desobedeciendo tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Perdónanos de cualquier actitud contra tus siervos, contra tus pastores que tienes en las iglesias, Señor. Perdónanos, Señor. Y a nosotros como pastores y líderes, perdónanos, Señor, por enseñar cualquier palabra que no esté de acuerdo a tu palabra y a tu instrucción. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda iniquidad. Porque eventualmente, Padre, dice tu palabra que si no pedimos perdón y no corregimos nuestro camino, seremos considerados personas inicuas, o sea, personas llenas de iniquidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser libres de esa acusación del enemigo ante ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones y nos ayude a caminar en luz y en rectitud. En el nombre de Yeshua. Amén. Oramos por los enfermos y familias enfermas que en la congregación. Oramos por todo aquel que esté teniendo problemas de síntomas del COVID. Hemos tenido algunas llamadas en esta semana de algunos que han tenido experiencia con eso, que gracias a Dios de una de las familias ya salieron, pero oímos de otra familia esta semana que están teniendo ese problema, no directamente familias de la congregación, pero son parientes. Y queremos orar. Padre, ten misericordia de todas estas personas que están padeciendo del COVID-19. Este virus, Señor, te pedimos, Padre, que tú extiendas tu mano de misericordia y alcances donde están estas personas en el hospital y que sean, Padre, restaurados a completa salud. Padre, que ese virus se seque de la raíz y no pueda seguir operando en los cuerpos de estas personas, en sus pulmones y diferentes áreas del cuerpo donde una de las cosas que más se afecta, Padre, es la respiración. Hoy te pido, Señor, que tú puedas, Padre, entrar a estos lugares por tu espíritu, el espíritu de Yeshua, el espíritu de sanidad, entre y restaure completamente estas vidas, Padre. Nosotros te creemos, Señor, y sabemos que tú tienes todo el poder para sanar y liberar de toda enfermedad y de todo virus. Te damos gracias, Padre. Cuídense, sigan las instrucciones, respeten la distancia. Esto no es para siempre, hermanos, esto es temporal. Entonces, póngase la máscara, póngase los guantes, si puede conseguirlos. No permitan visitas a su casa. Esto, hermanos, no saben dónde esa gente han estado y vienen a su casa y pueden contaminarlos a ustedes. Entonces es importante que usted guarde esa distancia social, que usted mantenga sus manos con guantes y su cara con esa máscara que le recomiendan. Lávense las manos muchas veces al día y use antibacterial. Es mejor precavido que estar desordenado, desobediente a las instrucciones que nos dan los que saben. Dios me los bendiga. Shabbat Shalom. Que tengan una semana muy bendecida de Dios. Amén.